El multimillonario perdió su fortuna de la noche a la mañana hasta que el joven conserje le dijo: «Señor, se ha olvidado este documento». Cassian Wells había sido en su día un nombre que inspiraba respeto. A los 33 años, había creado Verity Tech desde cero, un imperio de software financiero que revolucionó los modelos de inversión tradicionales y lo colocó en la lista de Forbes de los 30 menores de 30 años, antes incluso de haber completado su quinto año en el negocio. Tranquilo, preciso y con principios, se le había llamado de todo, desde visionario hasta genio. Y ahora era el hombre que lo había perdido todo. Una inversión catastrófica que salió mal. Un socio en quien había confiado como si fuera de su familia y que se echó atrás en un acuerdo conjunto en el último momento, dejando solo el nombre de Cassian en los documentos. Esto desencadenó un efecto dominó. Las acciones se desplomaron, los clientes se retiraron y el valor de mercado de Verity Tech se redujo en un 70% en menos de 24 horas. Los medios de comunicación se dieron un festín y los titulares fueron despiadados. La caída del rey de la tecnología, Wells Empire, y la caída libre de multimillonario a deudor. Los accionistas exigieron reuniones de emergencia. Los ejecutivos discutieron sobre los siguientes pasos a seguir. Los rumores se convirtieron en acusaciones. Uno por uno, incluso las personas a las que había asesorado en su día comenzaron a sugerirle delicadamente que tal vez era hora de que considerara dimitir por el bien de la empresa. Cassian dijo muy poco. Se quedó sentado con la mandíbula apretada, con una expresión indescifrable, y cuando la reunión finalmente terminó cerca de la medianoche, salió de la sala de juntas sin despedirse de nadie. Los pasillos de Verity Tech estaban vacíos y tenuemente iluminados. La mayor parte del edificio había cerrado por la noche. El silencio lo invadía por todos lados, desconocido e inquietante. Este era el lugar al que había dedicado su vida. Las mismas paredes habían latido alguna vez con energía, esperanza y ambición. Ahora solo eran un vacío. Cassian caminaba lentamente. Aún sostenía una carpeta con documentos en una mano. Algunas páginas se soltaron mientras caminaba. No se dio cuenta. Su mente estaba en otra parte, dando vueltas a números, traiciones y pérdidas que no podía controlar. Se detuvo frente al ascensor, pulsó el botón de llamada y esperó. Detrás de él, una suave voz rompió el silencio. «Señor, se le ha caído esto». Cassian se giró. A unos pasos de él había una joven vestida con un uniforme azul marino de conserje. Llevaba su largo cabello rubio recogido en una pulcra coleta, con algunos mechones sueltos cerca de las sienes. Sostenía delicadamente entre los dedos una hoja de papel blanco. Él parpadeó, como si volviera al presente. La mujer dio un paso adelante y le ofreció el papel con ambas manos. Lo encontré justo fuera de la sala de juntas. Cassian lo miró brevemente. Apenas lo reconoció. Era uno de los muchos memorandos internos. Quizás un borrador. Quizás algo que ya había quedado obsoleto. ¿Qué importaba? Exhaló con voz baja y áspera. «Ya no significa nada. Puedes tirarlo». La mujer dudó. «¿Estás seguro?» Él asintió con cansancio. «Sí, ahora solo es basura». Ella lo miró un momento más, pero no discutió. Cassian se volvió hacia el ascensor cuando éste llegó con un suave ding. Entró sin mirar atrás. Lena Everhart se quedó donde estaba, con la página aún en la mano. Observó cómo se cerraban las puertas del ascensor a su alrededor. Solo entonces dobló con cuidado el papel por la mitad y lo guardó en el cuaderno que llevaba en el bolsillo lateral de su carrito de limpieza. No sabía exactamente por qué lo hacía, solo que algo en su interior le decía que ese papel merecía una segunda mirada. Y algo en él, bajo todo ese silencio y agotamiento, no creía del todo en sus propias palabras. Ella reanudó el empuje de su carro por el pasillo, con pasos silenciosos sobre el suelo pulido, el papel doblado descansando junto a sus guantes gastados. Era tarde. El edificio dormía, pero la historia aún no había terminado. Esa noche, Lena Everhart se sentó en el borde de su estrecha cama, con una lámpara de escritorio de segunda mano proyectando un tenue círculo de luz sobre su habitación. El olor a fideos instantáneos flotaba en el aire. Apenas se había quitado los zapatos cuando buscó el papel doblado que guardaba en su cuaderno. Lo alisó sobre el escritorio. Era un memorándum interno de una página, sin terminar, un poco desordenado, pero mientras lo leía frunció el ceño, no por confusión, sino por reconocimiento. El lenguaje era denso, técnico.
Proponía el marco inicial de un algoritmo de aprendizaje automático diseñado para predecir el comportamiento del mercado en tiempo real, algo que aún era experimental, incluso en la tecnología financiera más avanzada. Lena lo leyó de nuevo. Tenía lagunas, variables que faltaban, suposiciones sin comprobar. Pero debajo de eso había estructura, potencial, una columna vertebral de lógica que, si se refinaba, podía hacer más que reaccionar a los mercados. Podía anticiparse. Ella todavía era una estudiante a meses de completar su certificación en análisis de datos. Pero esto era más avanzado y atrevido que cualquier cosa que hubiera visto en sus libros de texto. Y alguien simplemente lo había descartado. Sacó un lápiz y empezó a marcar la página. A las 2:20 AM lo había leído 5 veces. Había marcado 4 defectos clave y había anotado 3 formas de reforzar la lógica. No sabía por qué le importaba. Quizás porque le parecía algo que aún no estaba roto. 3 días después, lo volvió a ver. Lena acababa de terminar de fregar el pasillo cerca de la sala ejecutiva cuando Cassian Wells salió del ascensor. Tenía un aspecto ligeramente mejor que aquella noche, todavía cansado, todavía pálido, pero no demacrado. Ella dudó, luego respiró hondo y se acercó a él. Señor Wells, él levantó la vista. Ella le ofreció la página, ahora limpia, alisada y cubierta de suaves notas a lápiz. No lo tiré, dijo ella. Espero que no le importe. Siento si me he pasado de la raya, pero creo que este documento tiene valor. Cassian lo aceptó y echó un vistazo a las notas al margen. Su expresión se tensó mientras leía. ¿Lo ha entendido?, preguntó. No todo, admitió Lena, pero lo suficiente como para seguir lo que intenta hacer. Estoy estudiando análisis de datos. Trabajo aquí a tiempo parcial. Volvió a examinar las notas en silencio. Probablemente ese algoritmo esté muerto, dijo finalmente. Como todo lo demás en esta empresa, Lena no se inmutó. Si la gente se rindiera tan fácilmente, no tendríamos electricidad, aviones ni internet. Cassian levantó la vista bruscamente. Durante un momento, se quedaron allí de pie, 2 personas de extremos opuestos de un edificio y de un mundo. Estudió su rostro, firme, sincero, sin fingimientos. Ella no estaba vendiendo una idea, no estaba tratando de impresionarlo, simplemente veía valor en algo que otros ignoraban. Después de una pausa dijo, ¿quieres quedarte con una copia? Adelante. Lena sonrió levemente. Gracias. Cassian le devolvió el papel y se dio la vuelta. El ascensor se abrió. Entró. Justo antes de que se cerraran las puertas, miró por encima del hombro, solo por un segundo. Pero en ese segundo, algo cambió. La carga en sus ojos, antes insoportable, parecía un poco más ligera, y Lena, sola en el pasillo, sostenía el papel como si fuera algo más que tinta y fórmulas. Aún no sabía qué vendría después, pero tal vez, solo tal vez, no era el final de la historia. Era última hora de la tarde cuando Cassian entró en el vestíbulo principal de Verity Tech, distraído por el eco de otra agotadora llamada con un accionista que había perdido la confianza en él. Caminaba con la cabeza gacha y una mano metida en el bolsillo del abrigo cuando una voz le llamó suavemente por detrás. Señor Wells. Se giró. Era ella otra vez. Lena Everhart estaba de pie junto al mostrador de seguridad, todavía con el uniforme puesto. Llevaba el pelo rubio recogido en una coleta alta, ligeramente deshecha tras horas de trabajo. Parecía nerviosa, pero no indecisa. En sus manos llevaba una carpeta fina, con las páginas cuidadosamente apiladas en su interior. Espero que esto no esté fuera de lugar, dijo en voz baja, dando un paso adelante. Pero no he dejado de pensar en ese memorándum. Cassian arqueó una ceja. ¿El borrador del algoritmo? Ella asintió y le tendió la carpeta. Hice algunas simulaciones aproximadas y anoté algunas ideas. Sé que no es perfecto, pero creo que hay algo aquí. Él tomó la carpeta, con curiosidad brillando en sus ojos cansados. La abrió y hojeó las páginas lentamente. Lena había escrito a mano. Usted todas las notas, anotado la lógica, las correcciones de flujo e incluso pequeños bocetos de proyecciones de datos. Sus notas eran precisas, concisas y originales. A mitad de la segunda página, se detuvo. Entrecerró los ojos mientras estudiaba una corrección que ella había hecho. ¿Qué es esto?, preguntó, tocando el margen. Es un cambio en la función de espera.
dijo Lena en voz baja. Creo que el original subestimaba el sentimiento en tiempo real, pero si aumentamos ligeramente el bucle de retroalimentación aquí, señaló, podríamos corregir el retraso de la volatilidad. Cassian la miró fijamente. Su voz era tranquila, aunque sus dedos temblaban. Es solo una teoría. Sé que solo soy, quiero decir, limpio suelos, pero estudio análisis de datos en línea. Por la noche, él no habló de inmediato. Luego volvió a mirar la carpeta. Cassian había revisado cientos de propuestas escritas por graduados de la Ivy League, financiadas por Venture Capital, pero esta no era como las demás. No estaba pulida. Era cruda pero profundamente original. El razonamiento era preciso, claro, diferente. Cerró la carpeta y finalmente la miró de lleno. ¿Hiciste todo esto tú sola? Lena asintió con vacilación. Solo son ideas. No espero nada. Solo pensé que tal vez podría ayudar. Cassian exhaló y la tensión en su mandíbula se alivió ligeramente. Ven conmigo. Lena parpadeó. Todavía me quedan 20 minutos de turno. Él casi sonrió. Casi. Hablaré con tu supervisor. No tardaré mucho. Caminaron hacia el ascensor. Ella lo siguió en silencio, con el corazón latiéndole con fuerza. Los cables zumbaban suavemente mientras subían. Cassian se quedó a su lado, impasible, con la carpeta en la mano. En la planta ejecutiva, el pasillo estaba tranquilo. La mayoría de las oficinas ya estaban vacías. Cassian abrió la puerta, le indicó que entrara y se dirigió directamente a su escritorio. Extendió las páginas sobre la superficie de cristal y volvió a leerlas, esta vez más despacio, con más atención. Lena se quedó cerca de la puerta, sin saber muy bien si debía estar allí. Pasaron varios minutos. Entonces él levantó la vista. «¿Sabes?», dijo, «si esto funciona, aunque sea parcialmente, podría cambiarlo todo». Ella parpadeó. «¿De verdad lo cree?». Él asintió. «El modelo básico era mío, pero tus sugerencias corrigen lo que pasamos por alto. Quizás lo que yo pasé por alto». Ella inhaló, con las manos ligeramente apretadas a los lados. Cassian se recostó en su silla, con la mirada fija en el papel. Luego, sin mirarla, dijo, «¿Me ayudarías a probarlo?». Lena se quedó paralizada. «No oficialmente», añadió. «Todavía no. Solo ayúdame a averiguar si esto todavía tiene pulso». ¿Una pausa? Entonces ella dio un paso adelante y respondió en un susurro, «Sí». Cassian finalmente levantó la vista y por primera vez en semanas algo cambió en su expresión, algo sutil, pero una esperanza real. Ninguno de los dos sabía muy bien lo que acababan de empezar, pero en aquella oficina silenciosa, bajo el peso del colapso, un conserje y un director ejecutivo caído dieron el primer paso incierto hacia algo más que la redención. Una segunda oportunidad. Cassian caminaba de un lado a otro fuera de la sala de reuniones olvidada, sin placa con el nombre, sin visitantes, solo una alfombra polvorienta y una única bombilla parpadeante. Había tomado una decisión. Esta vez no esperaría a la junta ni lo pasaría a otro comité. Esta vez actuaría. Abrió la puerta e hizo un gesto hacia el interior. «Bienvenidos al proyecto Backlight». Dentro estaban Lena Everhart, con su coleta rubia bien tirante, y Ezra, el tranquilo ingeniero veterano que había estado al lado de Verity Tech desde su fundación. Los tres formaban un extraño triángulo, el fundador luchando por salvar lo que quedaba, la leal técnica cansada de los errores de la empresa y el conserje cuya intuición había encendido una chispa de esperanza. «Backlight», dijo Cassian, «porque esta es la luz detrás de la crisis. O la hacemos brillar o nos quedamos en la oscuridad». Lena asintió. Ezra respondió con un breve y silencioso movimiento de cabeza. Cassian se sentó a la cabecera de la mesa y abrió la carpeta que contenía las notas de Lena. «Durante el próximo mes», dijo, «crearemos un prototipo del algoritmo. Pasaremos por alto a la junta. Lo probaremos, lo validaremos y si funciona, presentaremos algo real antes de que intenten vendernos la empresa por detrás». Entonces comenzaron. Las noches se difuminaron. Las pantallas brillaban con líneas de código, paneles de control y fuentes de datos. Ezra reconstruyó los procesos. Cassian definió las hipótesis de mercado. Y Lena trabajó sin descanso en silencio, anotando ajustes lógicos, revisando anomalías y comparando gráficos de análisis de opiniones. El silencio solo se rompía con el clic de los teclados y el ocasional zumbido del sistema de climatización.
Una noche, Lena se inclinó y entrecerró los ojos. «Esperad, algo no cuadra». Cassian y Ezra se giraron. Ella señaló un conjunto de datos en la pantalla. «Esta entrada de terceros. Hay ID de usuario duplicados. Si el sistema trata a cada uno como independiente, estamos generando el doble de peso de sentimiento». Ezra se quedó paralizado. «Eso es del conjunto de datos de 2022, el del colapso del riesgo crediticio. Ese error nos costó credibilidad». Cassian se acercó, con los ojos agudos y la mandíbula apretada. Estudió la pantalla, ampliando el segmento problemático. Durante un largo momento, no dijo nada. Luego, sus hombros se relajaron ligeramente. «¿Encontraste la brecha que nuestro equipo de datos pasó por alto durante más de un año?» Lena bajó la mirada, con las mejillas sonrojadas. «Solo vi algo que no parecía correcto». «No», dijo Cassian. «Impediste que repitiéramos la historia. Trabajaron toda la noche. Las horas pasaron. El amanecer se asomaba por las estrechas ventanas». En un momento dado, Lena se levantó y salió de la habitación para echarse agua en la cara. Cassian se fijó en su taza de café, que llevaba más de una hora vacía. Ahora sus movimientos eran más lentos. Tenía los ojos pesados, pero seguía concentrada. Cuando ella desapareció en el pasillo, Cassian se dirigió a la cocina. Preparó té de manzanilla en lugar de café. Colocó la taza con cuidado junto a su puesto de trabajo y junto a ella, una servilleta doblada. Con lápiz escribió: «Los ojos necesitan descansar tanto como la mente. Lo estás haciendo muy bien, muy bien». Cuando Lena regresó se detuvo, leyó la nota, y por primera vez desde que comenzaron a trabajar hasta altas horas de la noche, sonrió, con una sonrisa suave, sin reservas, auténtica. A partir de esa noche, comenzaron a aparecer gestos sutiles. Cassian traía 2 sudaderas con capucha cada noche, una para Ezra y otra, cuidadosamente doblada, junto a la silla de Lion. Nunca dijo una palabra. Al final, ella se la puso. Él nunca le dijo que descansara. Pero cuando se le cerraban los párpados, él atenuaba las luces. Cuando las horas se alargaban y el hambre se apoderaba de ella, aparecían discretamente barritas proteicas sobre la mesa. Lena, que antes estaba acostumbrada a pasar desapercibida en los pasillos, fregando suelos bajo pasos apresurados, comenzó a sentirse vista. No en el centro de atención, ni con lástima, simplemente vista. Y Cassian, que había construido su imperio sobre propuestas audaces, instinto para los mercados e inversiones de alto riesgo, comenzó a verla con otros ojos. Su paciencia, su constancia, la forma en que revisaba 3 veces sus notas, incluso cuando nadie la observaba. Antes pensaba que el poder residía en el dominio, pero ahora lo veía en la resistencia, en la claridad, en alguien que creía en algo simplemente porque valía la pena creer en ello. No hubo palabras románticas entre ellos, ni confesiones a altas horas de la noche. Solo algo más profundo que se formaba en el silencio. Respeto, resiliencia, confianza. Juntos revisaron el modelo. Juntos vieron cómo las primeras simulaciones comenzaban a cambiar de rojo a verde. No había garantías, pero sí indicios, señales, posibilidades. Bajo el suave zumbido de la vieja maquinaria y el resplandor de los monitores obsoletos, comenzó a formarse algo más que un algoritmo. No solo estaban construyendo una solución, sino un propósito compartido, uno que ninguno de los dos había previsto. Pasaron las semanas. El reloj ya no parecía un enemigo, sino un aliado que marcaba el tiempo junto a ellos. Una tarde, cuando la ciudad comenzaba a suavizarse bajo el primer toque de la primavera, la última línea de código se compiló limpiamente, sin errores, sin alertas. El algoritmo había superado todas las simulaciones con nota. Ezra dejó escapar un silbido bajo y se recostó. «Eso es. Está hecho». Cassian no sonrió de inmediato. Se quedó en silencio frente al monitor, con las manos en los bolsillos, observando cómo se desplazaban las líneas de las métricas de predicción. Luego se volvió hacia Lena y simplemente dijo: «Es la hora». La decisión fue rápida. Una demostración privada. Solo con invitación. Solo un puñado de inversores en los que Cassian aún confiaba se reunieron en una pequeña sala de conferencias lejos de los focos habituales. Sin junta directiva, sin medios de comunicación,
solo resultados. Cassian dirigió los preparativos. Ezra se encargó de la integración de datos. Lena, a pesar de no formar parte del equipo oficial, diseñó la presentación. Sus dedos se movían con rapidez pero con cuidado, convirtiendo complejos modelos visuales en diapositivas claras y elegantes. Cassian revisó cada una de ellas a su lado, entrecerrando los ojos de vez en cuando y asintiendo con tranquila aprobación. La noche antes de la demostración, se quedaron hasta tarde en la sala de reuniones principal. Lena ajustó el cable del proyector detrás de la cortina del escenario, jugueteando con el mando a distancia. Cassian la observaba desde un lado, notando el ligero temblor de sus manos. Se acercó, con cuidado de no asustarla, y le puso la mano suavemente en la manga del jersey, solo lo suficiente para tranquilizarla. «No hace falta que te pongas delante de ellos», le dijo en voz baja. «Con estar aquí me basta para sentirme tranquilo». Ella levantó la vista, sorprendida, pero no dijo nada. La mirada de sus ojos decía más que las palabras. Unos momentos antes de que comenzara la reunión, Cassian sacó algo pequeño del bolsillo de su chaqueta. Se lo tendió. Era un bolígrafo, elegante y sencillo, con el logotipo de Verity Tech grabado en plata. «Si esto funciona», dijo, «quiero que lo guardes como recuerdo de lo que hemos construido juntos». Lena lo cogió con cuidado entre los dedos. Asintió con la cabeza y lo guardó con delicadeza en su cuaderno, con las mejillas sonrojadas, pero solo dijo, «Gracias». Comenzó la demostración. La sala estaba en silencio, pero se respiraba una gran tensión. Los inversores estaban sentados con los brazos cruzados y expresiones cautelosas. Cassian se situó frente a ellos, sereno y tranquilo, y les explicó el nuevo sistema. Cómo detectaba la IA las señales falsas, cómo corregía las distorsiones en tiempo real, cómo el modelo de Lena señalaba los sesgos en las fuentes de datos de terceros antes de que entraran en el sistema. Diapositiva a diapositiva, número a número, sus expresiones cambiaron. Des cruzaron los brazos, abrieron los ojos y empezaron a hacer preguntas, no con escepticismo, sino con curiosidad. Cuando apareció el gráfico de predicción de la demostración final, que mostraba cuál habría sido la posición de la empresa hace 6 meses con este sistema implantado, uno de los inversores susurró, «Dios mío», y la sala se llenó de murmullos. Cassian les dejó asimilarlo antes de hablar. «No vamos a vender Verity Tech», dijo con calma. «Vamos a reconstruirla». Hubo una pausa y luego aplausos. No fueron aplausos atronadores, pero fueron sinceros. Mientras los inversores salían, todavía hablando en voz baja con entusiasmo, Cassian se quedó dentro un momento, asimilándolo todo. Cuando finalmente salió al pasillo, la primera persona que vio fue Lena. Estaba de pie justo al otro lado de la puerta, con la mano ligeramente presionada contra el pecho y conteniendo la respiración. Cuando lo vio, se enderezó. Cassian se acercó lentamente y le tendió una botella de agua fría. «Lo conseguimos». Lena la cogió, rozando sus dedos con los suyos. Sonrió, un poco aturdida. Durante un instante, permanecieron en silencio. Entonces Cassian se acercó y sin planearlo, sin pensarlo, se fundieron en un breve abrazo. Suave, inseguro, pero significativo. Él la rodeó con los brazos por los hombros y ella apoyó la frente cerca de su clavícula. Solo duró unos segundos, pero pareció mucho más. Cuando se separaron, ninguno de los dos habló. No era necesario. Ambos sabían que algo había cambiado, no solo para Verity Tech, sino para ellos. Los días posteriores a la demostración fueron diferentes. Volvió a haber movimiento en los pasillos de Verity Tech, no frenético, sino concentrado. Los inversores mostraron un renovado interés. El personal regresó de sus permisos. La esperanza volvía lenta y cautelosamente. Cassian llamó a Lena a su oficina una tarde. Ella parecía sorprendida, vacilante, mientras atravesaba las altas puertas de cristal. Él le indicó una silla. «Quiero contratarte oficialmente», le dijo, «como parte de nuestro equipo de datos a tiempo completo». Lena se quedó paralizada. «Cassian, no creo que yo...» «Te lo has ganado», le dijo con suavidad. «No estoy preparada», dijo ella en voz baja. «No tengo la formación que ellos tienen. Sigo buscando cosas en Google mientras trabajo». Él sonrió. «Yo también», pero no la presionó. «Esperaré. Cuando estés lista, la puerta seguirá abierta». Ella bajó la mirada, pero la forma en que lo dijo la hizo sentir vista, no juzgada,
no menospreciada, solo vista. En cambio, Cassian hizo que Ezra la incluyera en reuniones informales del equipo, pequeñas charlas técnicas. Ella escuchaba y tomaba notas. Cassian nunca la presentó como la conserje, solo como Lena, sin etiquetas. Una mañana llegó tarde a una reunión y se quedó cerca de la puerta. La sala estaba llena de ingenieros, analistas y gerentes. Se sintió fuera de lugar. Cassian levantó la vista, la miró a los ojos y, en silencio, le acercó la silla que tenía a su lado. Ella parpadeó, cruzó la sala y se sentó. Durante un descanso, él desapareció por el pasillo. Cuando regresó, le puso una taza delante. No era café, era té de manzanilla. Lena lo miró sorprendida. ¿Cómo sabías que no bebo café? Cassian se recostó en su silla, porque cada vez que lo probabas, ponías cara rara. Ella se rió. No creía que nadie se hubiera dado cuenta. Yo sí. Cogió la taza. Estaba caliente, era suave, un detalle muy considerado. Más tarde esa semana, Cassian celebró la primera reunión con todo el personal desde la crisis. El auditorio se llenó de empleados cautelosos. Algunos habían visto cómo despedían a amigos. Otros habían estado a punto de dimitir. Todos esperaban algo en lo que volver a creer. Cassian subió al escenario. No habló como un director ejecutivo que recuperaba el poder. Habló con tranquila convicción sobre el fracaso, sobre la reconstrucción de la confianza y sobre lo que vendría después. Luego hizo una pausa. Hay alguien en este edificio, dijo, cuyo nombre la mayoría de ustedes no conoce. Pero esta persona salvó a la empresa, no con un título o antigüedad, sino con claridad, disciplina y una silenciosa negativa a rendirse. Un murmullo recorrió la multitud. Las cabezas se giraron, pero él nunca dijo su nombre. Solo añadió, esta empresa cayó porque dejamos de escuchar. Eso no volverá a suceder. Al fondo de la sala, Lina estaba de pie cerca de las puertas, sin que la mayoría se diera cuenta. Tenía las manos apretadas y la respiración entrecortada. Mientras la multitud aplaudía, ella permaneció inmóvil, con los ojos brillantes por las lágrimas silenciosas. Después, se dirigió a un pasillo lateral, necesitando espacio. Cassian la encontró allí un momento después. No habló de inmediato, solo se quedó a su lado. Luego, en voz baja, le preguntó, ¿estás bien? Lena asintió con la cabeza y se secó rápidamente la mejilla. Sé que no querías reconocimiento, dijo él. Ella soltó una risa entrecortada. Sigo sin quererlo. Él sonrió levemente. Bien, porque no estaba tratando de dárselo a todos los demás. Ahora se volvió completamente hacia ella. Solo quería que lo supieras. Lo sé. Lena parpadeó, con el corazón lleno en su pecho. No hubo ningún momento grandioso, ninguna confesión, ningún beso. Solo una presencia tranquila, un latido de comprensión. Para alguien que había vivido la mayor parte de su vida en segundo plano, ese momento en el que se sintió plenamente vista lo era todo. El sobre llegó a mitad de semana, deslizado bajo la puerta del piso compartido de Lena. Lo recogió, esperando encontrar un folleto o otro aviso de alquiler. Dentro había una carta formal con el sello de Veritex. En ella había una segunda página escrita a mano con trazos cuidadosos. La primera página era una oferta oficial de beca que cubría la matrícula completa, los libros y los gastos de manutención para un programa de certificación de 1 año en análisis de datos en una institución de primer nivel. La segunda era una nota de Cassian. Lena, una vez salvaste algo que yo creía irreparable. Espero que esto te ayude a ver lo que yo veo. Alguien que no solo es capaz, sino que está destinado a construir. No me debes nada. Solo sigue adelante. Lo leyó 2 veces y luego otra más. Le temblaban las manos. Era todo lo que había soñado, en silencio, y eso la aterrorizaba. La noche antes de su primer día apenas durmió. ¿Y si fracasaba? ¿Y si no encajaba en aulas llenas de gente que nunca había fregado suelos a las 3:00 de la madrugada? Aún así, preparó su bolso. A las 7:15 am, se paró al borde del estacionamiento, abrazando su abrigo. Podía caminar, podía tomar el tren. Acababa de decidir caminar cuando se detuvo un auto oscuro. La ventanilla se bajó. Cassian se inclinó. Parece que vas a luchar contra un dragón. Iba a caminar, dijo ella. Él salió y abrió la puerta del pasajero. Hoy no, no en tu primer día. Tras una pausa, ella sonrió y se subió. Condujeron en silencio, tranquilos, sin prisas.
Cassian habló primero. Lavaba platos en una cafetería, en Mission Street, en el turno de noche. Solía estudiar libros de negocios entre pedido y pedido. Pensé que si trabajaba lo suficiente, tal vez tendría una oportunidad. Lena guardó ese dato sobre él. Yo vivía con mi abuela, dijo. Ella cosía uniformes para un hotel. Me enseñó a arreglar cremalleras y costuras. Cassian sonrió. Por eso tus cuadernos tienen los bordes cosidos. Ella se rió. Culpable. Llegaron al campus cuando la luz del sol se derramaba sobre los muros de ladrillo. Cassian aparcó en la acera. Estarás bien, dijo. Y si no lo estoy, entonces aprenderemos, dijo en voz baja. Pero no estás sola en esto. Se le hizo un nudo en la garganta. Cuando salió, él le entregó un termo. Manzanilla, dijo, para cuando la primera clase no tenga sentido. Pasaron las semanas. Lena se abrió camino entre algoritmos, modelos de mercado y marcos de codificación. Estudió más duro que nunca. Agotador, emocionante, y en ciertas mañanas en las que el frío picaba o los nervios se apoderaban de ella, el coche de Cassian la esperaba en la acera. Nunca hacía preguntas. Nunca lo convertía en una rutina. Simplemente estaba allí. Finalmente, llegó el día de la graduación. El auditorio bullía de emoción. Lena, con toga y birrete, se sentó cerca del frente, retorciendo el borde de su manga. Su nombre fue el último en ser llamado, graduada con honores, en el percentil más alto. Subió al escenario, aceptó su certificado y se dio la vuelta para bajar. Sus ojos recorrieron la sala y allí, al fondo, estaba Cassian. Sin cámaras, sin focos, solo él aplaudiendo lentamente, con orgullo visible en su mirada. Después de la ceremonia, bajo la sombra de un roble, se acercó a ella. Le entregó un ramo. Flores silvestres, sin arreglar, pero sinceras. Lo has conseguido. Ella lo miró. No estaba segura de poder hacerlo. Yo sí. Por un momento el silencio se instaló a su alrededor como la luz del sol a través de las hojas. Entonces ella extendió la mano y tomó la de él. La sostuvo el tiempo suficiente para que el gesto dijera todo lo que ella no podía decir. Luego la soltó, nerviosa, apartando la mirada. Cassian no habló, pero la sonrisa que se extendió por su rostro era tranquila, satisfecha y duradera. El tipo de sonrisa que perdura cuando sabes que algo excepcional acaba de comenzar. 2 años más tarde, Verity Tech ya no luchaba por sobrevivir. Lideraba el mercado. La plataforma financiera impulsada por IA que habían lanzado había redefinido los modelos predictivos, superando a la competencia por años. Los analistas del sector elogiaron su precisión, elegancia y enfoque ético. Pocos conocían la verdadera historia que había detrás. Lena Everhart, ahora directora de análisis estratégico, llevaba su cabello rubio recogido en una elegante coleta. Su oficina tenía paredes de cristal y un equipo de analistas. Sin embargo, seguía llegando temprano y revisando el código hasta tarde. Algunos hábitos permanecían. Esa tarde estaba entre bastidores en el mayor evento de prensa de Verity hasta la fecha. El lanzamiento mundial de su plataforma NextGen. La sala bullía de medios de comunicación e inversores. Todos los asientos estaban ocupados. Ella jugueteó un poco con el micrófono que llevaba en el cuello. En ese momento, una presencia familiar apareció detrás de ella. Cassian se acercó, con dedos firmes, y le ajustó el clip con suavidad. «Sé tú misma», le dijo al oído. «Con eso basta». Ella lo miró y se calmó al instante. Su corazón se tranquilizó. Asintió con la cabeza. Subieron juntos al escenario. Cassian tomó la palabra primero y resumió el crecimiento, los avances y los planes futuros de la empresa. Luego hizo una pausa. «Hay una parte de nuestra historia que no han escuchado», dijo. «La parte que nos salvó». Se volvió ligeramente hacia Lena. «Hace 2 años, cuando esta empresa se estaba desmoronando, se me cayó una página en el pasillo. Un borrador, una idea olvidada. Le dije a la persona que la encontró que no significaba nada. La sala se quedó en silencio, pero ella no la tiró. La estudió. Me la devolvió. No tal y como estaba, sino mejorada. Esa única página se convirtió en la semilla del sistema que hemos lanzado hoy». Un murmullo recorrió la sala. La voz de Cassian se suavizó. «Esa página salvó a la empresa, pero ella…» Miró directamente a Lena. Ella salvó algo más difícil. Sacó de su bolsillo una sola página doblada. «Esta no es una nota de trabajo, no es un contrato, sino una promesa.
una promesa para toda la vida. ¿La aceptarías? El público contuvo el aliento. Las cámaras hicieron clic. Lena se quedó paralizada, luego asintió con la cabeza una vez. Obviamente, estalló el aplauso, pero no se movieron de inmediato. Cassian se acercó y le tomó la mano. Más tarde, cuando la multitud se había dispersado y las luces se habían atenuado, salieron juntos del edificio. Afuera, la ciudad estaba bañada en oro. La puesta de sol iluminaba el cristal que los rodeaba. Cassian se volvió hacia ella y le apartó un mechón de pelo detrás de la oreja. ¿Lista?, sonrió ella. He estado listo desde el primer papel, se rió él, que se suponía que no debías guardar. Y sin embargo, respondió ella, apretándole la mano, lo hice. Salieron juntos a la noche, con la coleta dorada de ella reflejando la última luz, un eco silencioso de todo lo que habían superado. Esta vez, ninguno de los dos caminaba solo. Gracias por formar parte de este viaje. Una historia de fuerza silenciosa, resiliencia y un solo momento que lo cambió todo. Si te ha emocionado, si crees en las segundas oportunidades y en la brillantez oculta de la gente corriente, quédate con nosotros. Dale al botón de me gusta y suscríbete a Soul Stirring Stories para leer más relatos que inspiran y sanan de forma suave y duradera. Hasta la próxima. Confía en los corazones tranquilos, en la fuerza que no se ve y en el poder de las historias que aún están por contar.